Buenos días a todos y todas en esta mañana de este domingo 17 de julio, si no me equivoco. Ya a veces, el otro día creo que fue en el vídeo de este jueves pasado, del anterior, dije, creo que era 3 de abril o algo así, pero a veces uno se equivoca y disculpad. Bueno, estamos en este día de hoy. Quisiera llevaros a Gálatas 5, 16, 17, en esta mañana. Son palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, una iglesia con dificultades, aunque yo me pregunto qué iglesia no tiene o no tendrá dificultades. Cantábamos, yo sé que tú mueves montañas, la iglesia constantemente está teniendo que rodear muros, esperando que cayeran muros. Como Josué, alrededor de Jericó, muchas veces nos encontramos así, ¿verdad? Y una iglesia así es a la que el apóstol Pablo le dice, Gálatas 5, 16, 17, digo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Como dijimos el pasado domingo, en la vida todos tenemos conflicto. En la vida secular, vamos a decir así. Tenemos también conflictos personales y sobre todo, y espiritualmente hablando, tenemos un gran conflicto hasta que no estemos en la presencia del Señor, esos muros que hemos de rodear a veces. Tenemos un gran conflicto entre nuestro espíritu y nuestra carne, para que no hagáis lo que quisierais. Esta es una gran declaración de fe, una gran declaración de fe y de realidad. Este creo que es uno de los versículos, si me permitís, que más nos ponen los pies en el suelo. Andad por el Espíritu, andamos por el Espíritu, espérate, para que no satisfagáis, aunque no es lo que queréis, satisfacer los deseos de la carne, pero es lo que nos sucede. Nuestro espíritu, como decíamos, lucha contra nuestra carne y nuestra carne lucha contra el espíritu. A veces uno dice, y es una evidencia, por lo menos a mí me ocurre, ¿no? Si no fuera creyente, respondería así, o haría asá, o haría lo otro, ¿no? Lo de más arriba, lo de más abajo. ¿Qué significa eso? Significa que uno está teniendo una lucha tremenda, ¿no? Y esta es una realidad que nos dice la Escritura, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, como nos planteábamos el domingo pasado, ¿cómo puede vencer el Espíritu a la carne? O dicho en otras palabras, vamos a pensar también en un sentido positivo, porque ya que somos más que vencedores, ¿cómo obtengo la victoria sobre mi carne? Este versículo 16 nos da la clave, andad en el Espíritu. Y nos planteábamos el domingo pasado qué es andar en el Espíritu y abordábamos la primera parte de esta pregunta, o la primera respuesta. Andar en el Espíritu es tener un tiempo de oración a solas, diario, con el Señor. Como os decía el otro día, desde niño me acostumbraron a respirar. Una cosa que el médico creo que me dio una bofetada para que empezara a respirar. Y si yo dejo de respirar medio minuto, a lo mejor no pasa nada, depende. Pero si llega un momento en el cual dejo de respirar, mira, oye, hoy no me apetece respirar. Con el calor que hace, hasta la semana que viene no respiro. Funeraria Peña vendrá a buscarme mañana. Con todos mis respetos hacia Funeraria Peña. ¿Me entendéis? Me muero. Espiritualmente, si dejamos un solo día de orar, también vamos a morir. Y Cristo vino, querido hermano, querida hermana, no para que tengamos vida en Él, sino para que tengamos vida en abundancia. Dios nos llama a una vida en abundancia, no a ser sobrevivientes o supervivientes espirituales, sino a vivir en abundancia. Por eso, en esta mañana, y antes de entrar ya de lleno en la siguiente respuesta, creo que mi oración, y espero que sea la nuestra, la de los discípulos, Señor, enséñanos a respirar, enséñanos a orar. Vencemos no descuidando nuestra comunión con el Señor cada día, orando, y en segundo lugar, teniendo un tiempo diario a solas con el Señor, teniendo un tiempo a solas, no solamente en oración, sino un tiempo devocional
de la lectura de la palabra cada día. Qué difícil se nos hace leer la palabra. Ahora, si vemos el folleto de cualquier centro comercial, a veces en nuestro buzón, qué facilidad tenemos para cogerlo, ¿verdad? Y mirar las ofertas, esas del 3x2, del 2x1, que ya me dirán a veces si es oferta o no, pero bueno, eso es otra historia. Queridos hermanos, al igual que para la oración hemos de encerrarnos, como vimos el otro día en Mateo 6, tener ese tiempo a solas, también para tener ese tiempo de meditación hemos de buscar un tiempo, y no solamente hemos de buscar minutos, sino hemos de buscar tiempo de calidad. De nada vale decir, bueno, pues a las 9 voy a ponerme a meditar un rato la palabra. Si voy pensando en las 9, a ver si llega a las 9:10 para que tengo otra cosa que hacer. Eso no es un tiempo de calidad. Tiempo de calidad es olvidarnos, cerrada nuestra puerta, al igual que en la oración. Hemos de buscar ese tiempo tan necesario, tan más que necesario, imprescindible, para tener un tiempo de lectura y meditación de la palabra. Porque no se trata de leer por leer. Hace algunos años uno de mis sobrinos tenía que hacer ejercicios de lectura durante el verano, y ese verano lo tuvimos aquí con nosotros. Y recuerdo que yo le daba a leer, mi hermana me dijo, ponlo a leer todos los días. El pobre, cuando yo veía que yo venía con el periódico y se lo daba, el pobre sudaba tinta china. Y leía como un papagayo. Si es que los papagayos leen. Pero repetía, leía aquello. Cuando terminaba, yo le decía, fulanito, oye su nombre, pues no voy a decir su nombre por respeto a su privacidad. ¿Qué has leído? Pues no me he enterado. Pero yo he leído, ¿eh? No me vayas a hacer volver a leer otra vez. Recuerdo una vez un artículo en el periódico que se lo leyó el pobre de arriba abajo, nos dio el tostón leyéndolo, y cuando terminó, no se había enterado. ¿No nos ha pasado eso alguna vez cuando leemos la palabra? Porque para estar a solas ante la palabra tenemos que buscar el Espíritu Santo. Por eso hemos dicho que lo primero, para mantener andar en ese Espíritu, para mantener esa vida de triunfo, es la oración. No es leer por leer, es leer para buscar al Señor. Jesús lo dijo en otras palabras, escudriñad las Escrituras. Es decir, usad el telescopio la expresión del Espíritu Santo para ver qué nos revelan las Escrituras. ¿No os ha sucedido también muchas veces, y espero que os siga sucediendo, que leéis un versículo y ese día os da, una lección tremenda? Porque no se trata de minutos, sino se trata de calidad, de buscar al Señor. Imagínate que una pareja dijera, vamos a hablar matrimonio, una pareja de novios, vamos a hablar, pero nada más que 5 minutos, y esos 5 minutos hablamos, bueno, de cosas sin importancias. Pero bueno, estoy esperando a que termine para ir a otra cosa. Todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. Así que si decimos que no tenemos tiempo para leer la palabra, es porque le hemos dado lugar a Satanás y nos hemos creído una mentira. Porque todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. Y en ese meditar la palabra de Dios es bueno que tomemos notas. Yo miraba en estos días mi vieja Biblia en el sentido cariñoso. Si Dios lo permite, la próxima Navidad hará 40 años que tengo este ejemplar de la Escritura que me regalaron mis padres. Y con los años he ido tomando notas. No les tengo todas las hojas, las páginas, ni mucho menos llenas, pero tengo muchas notas que han sido momentos de bendición, incluso algunos con alguna fecha. Y cuando reviso, veo, como nos decíamos en una de las alabanzas, cómo Dios ha ido moviendo montañas. Y a veces veo alguna fecha. Recuerdo una, por ejemplo, aquí. A veces digo, ¿y esto qué sería? Pero sé que era un momento importante para mí. Sé que algunos tengo fechas por aquí. Aquí tengo una, 26 del 2 del 88. No me preguntéis qué fue. Pero yo cuando veo esto, digo, aquí el Señor me habló. Y quiero que me vuelva a hablar. Porque no se trata de leer, se trata de tener meditación. Y por supuesto, cuando hacemos lectura de la Biblia, es bueno, preciso, me atrevo a decir imprescindible, tener un plan de lecturas. Eso de leer Biblia al azar, ¿tú te imaginas un cocinero que coja
elementos para cocinar al azar. Voy aquí, cojo esto. ¿Qué pillaste? Sal. Y aquí he pillado azúcar. Verás tú lo que va a salir de aquí. Eso no tiene sentido, ¿verdad? ¿Sabéis aquella historia que se cuenta, un poco jocosa, de uno que quiso leer la Biblia al azar, eso de ponerse en plan, no, el Señor me guíe, bueno, yo quiero leerla así, lo que el Señor me guíe. Y no nos olvidemos que Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces abrió su Biblia, cogió aquel versículo, fue Judas y se ahorcó. Si el Señor tiene todo para mí hoy, desde luego, esto es fuerte, ¿eh? Entonces, cierra la Biblia y dices, voy a buscar otro texto. Y le sale aquel texto, lo que has de hacer, hazlo pronto. Claro, la criatura, me entenderéis, entiendo que no se lo aplicará. Pero a veces nos puede suceder eso. Y ahora hablaremos un poco más todavía de esto, porque a veces podemos mezclar textos, y sabéis que un texto sin su contexto es un pretexto. Sacamos una frase de alguien, de su contexto, y podemos decir totalmente lo contrario. Es bueno tener un plan de lectura, porque, queridos hermanos, yo creo en el poder no de la oración, sino en Dios que oye la oración. La oración, si tiene poder, es porque es elevada a Dios. Y yo sé, y no estoy en contra de cuando a veces se dice la oración tiene mucho poder. La oración tiene mucho poder indiscutiblemente porque está elevada a Dios. Pero si pienso en la oración solamente, entonces soy un fetichista, valga la expresión. Estoy haciendo un amuleto de la oración. Porque lo importante de la oración, como tantas veces he dicho, no es la oración en sí misma, sino Dios que me está escuchando. La oración no es una terapia, es conversación con Dios. Y cuando yo leo la palabra, eso mueve, motiva, desafía mi corazón a orar. Pensar solamente en la oración. Pensar incluso en leer buenos comentarios bíblicos. Pensar incluso oír predicaciones inspiradoras, que las hay a cientos, y gloria a Dios por ellas. Pero pensar en todo eso sin pensar, estar a solas frente a la palabra, es olvidarnos de que el centro de todo es Jesús, como dice una de nuestras alabanzas. Porque si el centro de lo que estoy oyendo no es Dios, mal asunto. Si cuando estoy oyendo una predicación estoy diciendo, ¡ay, qué bien habla este hombre, o esta pastora, o este pastor! ¡Qué bien habla! Pero si no estoy oyendo la voz de Dios, dice el apóstol Pablo, de nada me sirve. 1 Corintios 13. Hermanos, creo, delante del Señor, con sumo temor y temblor, que hoy más que nunca los cristianos necesitamos oír la voz de Dios a través de su palabra. Pero también creo, con muchísimo dolor, y ojalá esto sea solo la opinión de un predicador aficionado, que hoy es cuando menos se está leyendo la palabra. Buscamos a veces frases de la palabra y ahí como un eslogan, pero nada más. No estamos meditando, no estamos escudriñando la palabra. ¿Por qué es necesario leer la palabra? ¿Por qué es necesario en esa lucha que tengo de mi carne contra mi espíritu? ¿Por qué es necesario para andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de mi carne estar lleno de la palabra de Dios? Porque cuando conozco la palabra, no conozco la Biblia, conozco a Dios. Porque lo importante de leer los versículos no es nada más, no es leer versículos, no es ni siquiera memorizarlo, que conocer versículos que memorizar, yo no digo que sea bueno, es buenísimo, es genial. Pero lo esencial es conocer a Dios. Me puedo hacer preguntas cuando leo la palabra. ¿Qué me está enseñando de Dios este texto? ¿Qué me enseña acerca de Jesús? ¿Qué me enseña acerca de mi vida? Esas cosas son las que van a alimentar mi fe y van a hacer morir en mí los deseos terrenales. Conociendo la palabra, conozco a Dios más profundamente. Conociendo la palabra, me enamoro más de Dios. Y hermanos, yo no sé vosotros, pero yo cada día me doy cuenta, y os lo digo de corazón, como experiencia, no como ejemplo de nada, y creedme que os lo digo así, me doy cuenta de lo desesperado, la necesidad que tengo de conocer más de Dios, de la necesidad que tengo de enamorarme más de Dios. Y a Dios le conozco a través de la palabra.
Porque el Dios que se revela al predicador, al escritor, al comentarista, es el mismo Dios que habla a tu corazón y al mío. Amén. Dios está cerca de los que le buscan de veras, dice la Escritura. Y creemos por fe esa promesa, y creemos, valga la expresión, por experiencia también, esa promesa. Y conociendo más a Dios, recordad que tenemos una lucha. Conocemos también más a Satanás, en cómo Satanás usa sus mecanismos, sus secuaces, sus seguidores, para querernos destruir. Porque ese es el problema que tenemos, queridos hermanos. ¿Por qué esos muros que cantábamos en las alabanzas que nos decía nuestro hermano, esa fortaleza que nos citaba Matías en el Salmo 59, es el Señor fortaleza mía? Porque Satanás quiere destruir. Estoy de acuerdo en lo que decía Matías, no sabemos lo que Dios va a hacer esta semana. Tampoco sé lo que va a hacer Satanás, pero hay dos cosas que tengo claras. Que el Señor va a estar con nosotros y que Satanás va a querernos destruir. Por eso necesitamos aferrarnos una y otra vez, más y más, desesperadamente más, con todas nuestras fuerzas, a la palabra de Dios. Porque cuando conozco la palabra, sabré cómo defenderme del enemigo. Porque, ¿sabes? Del enemigo no nos defendemos con declaraciones solemnes. Con el enemigo, oye, se habla mucho, te oye, un bordero Satanás. Bueno, mira, déjense de historias. Leamos la palabra. Cuando uno lee la palabra, uno se da cuenta que hay muchas cosas que se dicen que no son de acuerdo al poder de Dios. Y Satanás nos las hace creer. Porque cuando usamos la palabra, tenemos la victoria. Es muy interesante cuando la tentación de Jesús en el desierto, el preludio de su ministerio, Jesús no se sacó, permíteme la expresión, de su acervo personal. Jesús no usó ninguna expresión propia de él para repeler los ataques del enemigo. ¿Cómo repelió Jesús los ataques de Satanás? Usando la palabra. A veces queremos ser más que Jesús. Claro, yo hago esta declaración solemne. Como no usemos la palabra, amados hermanos, mal asunto. Como no usemos la palabra, estamos derrotados, porque en la palabra está el Señor. Dios se manifiesta a nosotros a través de la palabra. Me llama mucho la atención ese incidente en el desierto. 40 días, 40 noches, Jesús tentado en el desierto. Nosotros a veces somos tentados, o por lo menos yo, un ratito, y ya me parece una desesperación. Pero estar 40 días y 40 noches, Jesús en ayunas y todo lo demás, cualquiera de nosotros diría algo, bueno, Satanás, déjame tranquilo. Jesús no usó sus palabras, Jesús usó la palabra de Dios. Y si Jesús lo hizo, ¿qué no tendremos que hacer nosotros? El ejemplo, dice Jesús, os he dado. Porque, queridos hermanos, conociendo la palabra, cumplimos sobre todo la voluntad de Dios. Segunda de Timoteo, os llevo un versículo muy conocido, Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Dice Segunda de Timoteo, vamos a ver, Segunda de Timoteo 2, perdón, quise decir 3, no estaba pensando en tu texto. Segunda de Timoteo 2. A veces la memoria fotográfica en mi Biblia me puede estas pesadas. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Otras versiones dicen que traza bien. Pero la Biblia de las Américas traduce este versículo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y fijaros lo que viene ahora, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Piensas en el delineante, piensas en el albañil, piensas en el cirujano. Un cirujano que no tenga precisión a la hora de usar sus herramientas hace una escabechina, ¿sí o no? Matías, supongo que eso será algo imprescindible en tu trabajo, ¿no? Igual que en otros, ¿verdad?
Si no usamos con la misma precisión la palabra, estamos dándole lugar a Satanás. No sabemos qué tendrá para nosotros esta semana. ¿Quién nos asegura que estemos aquí el próximo domingo? Nadie. ¿Que nos encantaría estar? Seguro. Pero ¿y si el Señor nos llama en esta semana a su presencia? Ya sé que Dios no nos pide perfección, nos pide consagración. ¿Se podrá decir de ti y de mí que fuimos alguien que usó con precisión, que manejó bien la palabra de verdad? Yo quisiera que sí. A mí me encantaría que cuando me presente delante del Señor, el Señor diga, mira, aquí viene uno, terquiño, torpe, pero que usó la palabra. Ese objetivo, queridos hermanos, está a nuestro alcance. Satanás en esta mañana nos está diciendo, olvídate. Pero el Señor dice, en mí eres más que vencedor. ¿Y cómo podemos manejar la palabra? Leyéndola, meditándola y estimándola. Un viejo cántico del himnario evangélico, un viejo poema, dice, Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. No se trata de la Biblia por la Biblia, sino que se trata de que Dios me habla a través de ella. A través de un libro podemos conocer a los escritores. A través de la palabra podemos conocer a Dios, pero lo más hermoso es que Dios nos habla a través de ella. El tiempo se nos echa encima y queremos terminar, ahora tendremos la Santa Cena. Si el Señor lo permite, en una próxima ocasión que tengamos oportunidad, me gustaría seguir pensando en qué es andar en el Espíritu. Queridos hermanos, ojalá que en esta mañana el Señor os bendiga, os haya bendecido. Y ojalá, como nos decía Matías, frente a lo que tendremos en esta semana, que solo Dios sabe, y esto lo decimos, esta es una coletilla a veces, solo Dios sabe. Yo no sé vosotros, yo puedo decir, y espero que vosotros conmigo, gloria a Dios, que solo Él lo sabe. Ojalá en esta semana nos enamoremos más, no de la Biblia, sino del Dios que nos habla a través de ella, que le busquemos. Señor, habla mi corazón. Que Él os bendiga en esta mañana.